años. Y Ana, creo que es la otra chica, porque yo no estuve, debe tener más o menos mi edad, unos 40 aproximadamente. Y bueno, es un tema que surgió por ellas preocuparse primero con respecto a la imagen que ellos tenían de lo que es estar internados en una institución y después al miedo a la vuelta. ¿Qué pasa cuando uno va a presentar un currículum? ¿Qué pasa? ¿Conoces a un guaso? Ponele, ¿le comentas? Cuando te dice, el otro te dice, yo estuve en Santa Rosa la semana pasada, y vos le decís, yo estuve en Fundadic, ¿se lo contás? Es un tema, yo lo digo en broma, pero ¿a quién le contás? ¿Vas a la familia de tu nueva pareja y le contás que tuviste? Hay como un miedo. ¿Por qué? ¿Por qué ese miedo? Porque, bueno, precisamente por las proyecciones que la sociedad realiza sobre un determinado grupo o lugar. Digamos que todos tenemos miedo de ser inestables, todos tenemos miedo de no aferrarnos a la vida lo suficiente, todos tenemos miedo de que la vida no tenga sentido, pero nos protegemos contra eso. Acá me estoy metiendo re filosóficamente, nos protegemos contra eso como inyectando, digamos, un sentido que muchas veces es arbitrario, por así decirlo. Sabemos que es falso, pero nosotros le metemos. Y cuando una persona o alguien que yo conozco dice que se siente mal, está desmotivado, tiene un trastorno, yo proyecto, digamos, todo lo negativo que yo pienso sobre las cosas en eso. Decir, bueno, menos mal que yo estoy bien, menos mal que nosotros somos normales, menos mal que los que les pasan esas cosas son ellos. Pero en el fondo son proyecciones, porque todos hemos experimentado episodios de tristeza profundos sin llegar a una internación o desesperación. Sí, aparte a lo largo de los tiempos ha habido como una caricaturización del loco, del enfermo, ¿no? Se los ha... En la construcción de la imagen, en vez de ser parte de la sociedad, se los buscó aislar de la sociedad, ¿no? Precisamente por el miedo, de pronto apareciendo el personaje. Pero el miedo no es posterior loco, a eso. Miedo a que, no miedo al personaje, sino miedo a que a uno mismo le suceda. Artaud, que estuvo internado un montón de años, dice, cómo sobre la conciencia está sobrevalorada, dice. Como que los locos somos nosotros y todo el mundo anda por ahí en su casita muy seguro de que nunca la va a perder. Entonces, el resto de la gente que se considera a sí mismo normal, bueno, antes de tener que se considera a sí mismo, mira lo que estoy diciendo, que se considera a sí mismo normal porque funciona, porque se puede levantar para ir a trabajar, porque no tiene reacciones desproporcionadas, y cuando uno empieza a definir lo que sería una persona normal, te das cuenta que empiezan a aparecer cuestiones que son atributos sociales. ¿Qué es ser una reacción desproporcionada? Claro. ¿En qué contexto? Sí. ¿Cuándo se me habilita a mí enojarme? Es un mecanismo de control social también, ¿no? Más vale que la persona que es rebelde, entonces, que no acepta las reglas de impuestos. Exacto. Si vos no los parás, sí. El control social lo que hace es evitar que cambien las situaciones. Hay algo que vamos a escuchar ahora cuando escuchemos el micro que está bueno percibir, que tiene que ver con que según la edad, por eso te marcaba la edad de las chicas que habían participado ahí, a mayor edad más prejuicio. Afortunadamente los chicos más jóvenes, y ya lo va a resaltar Pau, después de la pandemia, en general está pasando eso, se exacerbó tanto la consulta psiquiátrica, crecieron tanto los casos de depresión. Incluso también te voy a decir, ya es hasta una pose. Vos habías mencionado en algún otro programa, se usan mucho palabras como soy bipolar, soy depresivo, soy esto. Entonces ya hay incluso hasta medio una pose, nadie se asusta si nadie tira una de esas palabras. A mayor edad, más prejuicio, y eso es algo que vamos a escuchar ahora en el micro. Si cuando quiera lo ponemos. Bueno, vamos a escuchar la revista. Exacto. De Sala, es el testimonio de las personas que tienen padecimientos de orden mental. Internación y van a volver a trabajar como cualquiera. Y bueno, y si son estigmatizados. Estamos acá nuevamente en este espacio de Revista de Sala, de la Clínica Filipinel, del Hospital de Día. Hoy en compañía de Paula, Anaí y Daira. Guadalupe. Bueno, algo que nos veníamos preguntando estos días y en las charlas que hemos venido teniendo, tiene que ver con la estigmatización. ¿Qué decíamos? Bueno, yo creo que luego de la pandemia ha habido un gran avance en el sentido de que se ha visibilizado muchísimo los temas de ansiedad o depresión,
creo que había un gran avance desde la pandemia hasta ahora, como que siento como que se abrió un nuevo paradigma y está más naturalizado por ahí decir tengo ansiedad, tengo depresión u otras patologías, digamos. Sí. Pero hay una carga social muy fuerte, como un estigma, digamos, que sigue estando. Más que nada la reinserción, ya sea de la cárcel o de las instituciones psiquiátricas, no sé bien cómo se diría. Está bien. La reinserción por ahí, si saben que estuviste internado, es más complicado para el tema laboral. Hay un estigma social que todavía perdura. Entiendo que el hecho de estar en una institución te pone en un lugar de desventaja respecto de otros. Sí, entiendo que es como un prejuicio y también evitar personas problemáticas a la hora del trabajo, ¿no? A la hora de la eficacia y la productividad. ¿Ustedes se sienten personas problemáticas? No. No. ¿En tu caso? No. En mi caso lo que sucede, yo tengo ansiedad generalizada, ¿sí? Jamás me imaginé estar en un lugar así. Llega un punto en el que digo, bueno, ¿qué hago con mi vida? Porque estoy sintiendo que no tengo ganas de vivir. Y bueno, además, bueno, el asunto es que dije, necesito ayuda y no me importa lo que piense la gente, no me importa nada, lo único que me importa es mi bienestar. A ver, el prejuicio entonces lo teníamos antes. Exactamente, tal cual. Yo lo tenía. Sí. Yo lo tenía. Yo pasaba con el colectivo y veía y decía, uy, la gente está... Y ahora estoy aquí y la verdad es que estuvimos formando un grupo muy lindo de contención, ¿no? ¿En tu caso? Sí, en mi caso yo también tenía prejuicios de este lugar. Apenas yo ingresé por depresión, ansiedad, ataques de pánico, todo un conjunto. Y yo antes de ingresar no quería estar acá porque decía, ay, la gente que va a ver acá, va a ver cualquier cosa, te puedes encontrar con cualquier cosa. Y yo no quería, pero ahora estoy acá, estoy tranquila, encontré gente muy amorosa. ¿Sentís que esto de estar en esta institución, en esta etapa, en el proceso que ustedes están haciendo, te condiciona el futuro? ¿Cómo sería? Te condiciona, es decir, te pone como límite a la hora de volver al estudio, volver al trabajo, volver a una relación, volver al grupo familiar, volver a encontrarte con tus amigos. Siento que sí, no, depende. No sé, la situación, digamos. No tanto. No tanto. Yo ponele con el colegio, yo estudio y a mí las cosas me las pasan para acá, o sea, me mandan fotocopias y yo lo hago y después me dan la posibilidad de, sabiendo que tengo una condición, tengo una enfermedad y estoy acá aislada, me dan la posibilidad de rendir todo. Perfecto. Sin ningún problema. Así que siento que depende de la situación y el caso también. ¿En tu caso cómo lo vivís? Con familiares o amigos, sinceramente, como dijo Ani, es como que lo más importante es mi propio bienestar y que los otros me vean bien, digamos. Esa es como la base. Pero sí, digamos, siento un estigma en el área laboral. ¿El área laboral previo a ingresar a la institución? No, post, digamos, después. Ajá, después. Después que sé, o sea, no sé bien, pero digamos, por ahí me parece que se puede llegar a dar la situación de que si tenés una persona que estuvo, digamos, internada y una persona que no estuvo internada, que buscan la persona que sea más, que se moldee mejor al sistema, digamos. Es decir, ¿pensás que significa un riesgo para aquel que te va a dar un trabajo que vayas estado internado o una desventaja más que sí, yo no lo diría, digamos, en una entrevista de trabajo. Ajá, bien. ¿En tu caso? En mi caso la verdad es que es bastante duro porque yo la he pasado, tengo una psicóloga, ella me dio el diagnóstico
y mi trapa. Y me dio, sí, reposo por 15 días. ¿Vos estabas trabajando antes de ingresar? Estaba trabajando, ahora estoy con licencia. Ahora estás con licencia. ¿Habías estado antes internada? No, es la primera vez. Bien. ¿Y pensás que a la hora de volver al trabajo esto cambia la mirada hacia vos? Sí, muchísimo. Sí, mucho. Esta mañana y empieza de nuevo un día. ¿Qué grado de plena conciencia que tienen, no? Sí, por eso son 3 chicas muy preparadas. Sí. Pau, que es quien habló al principio, de hecho estudió comunicación y estaba fascinada, muy contenta, se ofreció a ayudarnos acá con todo el tema de radio. Pero quería señalarte esto, Pau es la que tiene 30, que habla al principio, está como en una estación intermedia. Ella dice, yo siento como un estigma a futuro. Viste, Sergio le dice, pero ya quisiste buscar trabajo y te dijeron que no por la internación. No, pero tengo miedo de esa posibilidad. O sea, ya parece como una cuestión de ansiedad. Ya decir, tiene la mochila, se puso sola la mochila. Sí, y después la más chiquita que es Dai, que es la que cuenta, a mí no, por eso te digo, hay como una... es generacional. Chicos, es generacional, ellos ya no se asustan por ese tipo de cosas. Y la que es más grande, que es Anaísi, ella es la que estaba más preocupada de todas. Nosotros trabajamos, hay un texto que me gusta trabajar con ellos por esta cuestión, que vos me decís nada que ver, pero que a ellos les sirve mucho, que es de Profundis, que es de Oscar Wilde. Oscar Wilde es uno de mis escritores favoritos de todos los tiempos. Y a él le pasó algo muy parecido con el tema de la estigmatización, con el asunto de la homosexualidad. Sí. Año 1890 y pico más o menos, él estaba en la cresta de la ola. Oscar Wilde era como nuestro Matías Alé, ¿me entiendes? Estaba ahí, lo invitaban a todas partes. ¿Por qué me menciono Matías Alé? Porque es otra persona sobre la cual no estaría muy contento Oscar Wilde. No estaría para nada contento. ¿No? Pero fue otra persona, un caso sobre la cual cae la estigmatización de la enfermedad mental de una forma estrepitosa. Sí. Estrepitosa. Dejaron de invitarlo a los programas. El tipo se podía levantar a quien quería, era un langa, era simpático, era todo, y ahora todo lo que le pasaba pasa bajo el tamiz de la etiqueta de lo psiquiátrico. Entonces tal cual. ¿Es simpático o es medio psiquiátrico? ¿Es divertido o es medio psiquiátrico? Entonces, eso ya se convierte... Mira, el otro día les contaba, antes de hablar de esto, hay un cuentito, perdón si me extiendo mucho, hay un cuento que cuenta Paul Watzlawick, una anécdota en realidad. Yo me acuerdo de eso. Mandan a buscar a una mujer a un hotel de lujo, dice, bueno, manden, porque está teniendo un brote psicótico, dice. Bueno, ¿en dónde mandamos los camilleros? Dice, habitación no sé cuánto, qué sé yo, los mandan, la logran reducir a la mujer, la llevan a la internación. Y bueno, y cuando después el médico lee el reporte, viste, el reporte era muy duro, dice que la mujer se había resistido, que incluso tuvo un episodio de disociación, que no sabía dónde estaba, que decía que no era ella, que se puso violenta, que se puso agresiva. Bueno, el asunto es que se habían confundido de mujer y se habían llevado otra. Entonces... si a vos vienen 2 enfermeros, se meten en tu pieza y te sacan de los pelos, vos reaccionás agresivamente. Claro, y eso es lo que cualquier cosa que vos hagas va a ser mirada bajo la lupa de lo psiquiátrico. Ese es el tema con el estigma y con el diagnóstico. Si estás triste, si estás triste, estás deprimido ya, no te estará volviendo la depresión. Si sos alcohólico, recuperación, tenés ganas un día de tomarte un vino, porque puede pasar eso, es decir, no estarás recayendo. Entonces cualquier cosa es muy difícil para ellos después. Por eso Pau mencionaba lo del ámbito laboral. Son vistos como personas problemáticas. Y si se deprime de vuelta y se va de vuelta, bueno, vuelvo a Oscar Wilde y con esto cierro. Oscar Wilde era el autor, en ese momento no era esos que fueron publicados después, sino que recibió la fama en vida. Lo invita y sale se enamora, estaba casado, se enamora de Alfred Douglas, a quien le dedica el retrato de Dorian Gray, que era un chico más joven, muy hermoso, aspirante a poeta, que se le pega como roña a la pata, así porque lo invitaba a todos lados, lo llevaba a comer. El asunto es que el padre de Alfred, cuando descubre todo eso, en la homosexualidad en aquel momento en Inglaterra era considerada un delito. Lo escracha, se indigna, lo escracha por todos lados, lo meten preso a Wilde en una cárcel que la nuestra de acá más o menos es el Hilton al lado, de esas que vos te imaginás dando vuelta en una noria, y se desprestigia totalmente socialmente. Y nadie lo va a visitar nunca, ni la mujer que lo odia por la vergüenza que le hizo pasar, ni el pendejito que rápidamente se libera y aprovecha incluso la fama. Dicen, miren cómo lo dejé. Entonces Wilde empieza a escribir esta carta larga,
que después se va a publicar como De Profundis, en el año 1950 se publica, casi 60 años después, incluso ahora lo perdonaron hace poco por ser gay muy loco, y ahí dice algo así como: cuando yo comía en las mejores mesas, cuando yo era invitado a los mejores lugares, jamás pensé que iba a terminar en un lugar así. Y sé que, y esto fue como una gran lección de humildad para mí, dice él, y sé que cuando vuelva a salir, mi presencia va a restar alegría en los lugares. Él es consciente de que cuando vuelva a salir, él va a arrastrar eso encima. Y de hecho vuelve a ser y muere un par de años después de salir de la cárcel, completamente solo y desprestigiado. Entonces, no es que quiero tirar un panorama tan negativo, simplemente digo, empatía. Uno puede comprender que la gente puede tener prejuicios a la hora de contratar a una persona que ha tenido una internación, o que vos podés conocer a alguien y tener prejuicios y decir, che, miércoles estuvo... Bueno, empatía. Todos atravesamos épocas complejas y a todos nos puede pasar. A cualquiera nos puede pasar de tener un diagnóstico, tener que atravesar una internación y estaría bueno que de pronto se vuelva algo más natural. Y lo digo también en tono autocrítico, porque en más de una oportunidad que hemos utilizado, debemos acostumbrarnos a no descalificar al otro con términos ligados a enfermedades. Sí, ¿no? Exacto. Bueno, hasta yo lo hago, así que sí, no voy a... No, pero forma parte de esa construcción de una idea de que el enfermo mental tiene un demérito. Exacto, por eso para sentir una cuestión de protección personal, por eso es proyección. El loquito es el otro, el complicado es el otro. Entonces rápidamente yo me meto como en una burbuja de normalidad que autoasumo. Pero pasa también con los consumos problemáticos, sí. ¿No? Cuando se busca descalificar a otro y dice, bueno, ese es un drogón. Exacto, cuando capaz que vos en tu casa te tomás un clona todos los días sin receta, claro, para estar más tranquilo. Pero esa persona estuvo internada. Un clon es un clonazepam. Un clonazepam, perdón. Los chicos se manejan ya con ese lenguaje. Por eso me parece tan valioso como para no ocupar tanto espacio, este espacio que hemos empezado, que se hable, que se comente entre la gente. Es buenísimo. Hay un libro que se llama Estigma, que se lo recomiendo antes de irme, de Goffman, que es un sociólogo. Y él analiza, él se interna en una clínica psiquiátrica y sale a comprar al kiosco. Y él se da cuenta que los comercios cercanos a la clínica tratan a los pacientes como cualquier persona. Entonces se da cuenta de que la contigüidad y la visibilidad hacen que uno pierda muchísimo el prejuicio, y por eso estos espacios son tan lindos y tan valiosos. Sí, hay que decir que hay un trabajo de mucha gente durante mucho tiempo en lograr que esto que no se estigmatice. Pasó mucho tiempo con quienes tienen síndrome de Down, ¿no? Sí. Se los miraba con una mirada prejuiciosa. Como niñitos eternos, o como condescendiente o lastimosa. Sí. Y eso fue cambiando. El cupo laboral. Bueno, eso fue cambiando gracias al gran trabajo de mucha gente que empezó a hacer, no los traten como los están tratando, mírenlos como pares. Pero eso lo supieron después. Cuando estos chicos, digamos, pudieron ser incorporados al sistema laboral y demostraron que podían cumplir tareas, no en el grado de complejidad que de acuerdo a lo que les dé su capacidad y sus posibilidades. Entonces Lacan dice, no hay verdad anterior al acto y no hay verdad más grande que esa. Hasta que no sucede la cosa, cuando sucedió y ahí vieron que era factible, bueno, capaz que se puede hacer. Me viene muy bien el contenido del programa, porque más temprano lo decíamos, ahora que se transformó en una alternativa, una posibilidad de que sea candidato a algo, a presidente, a vicepresidente, a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el actual ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que es tartamudo. Sí. Ahí me acordó el discurso del rey. El discurso del rey, efectivamente, se lo empezó a estigmatizar ahora, a atacarlo por su pertenencia ideológica, no por otra cosa, descalificándolo por su problema. Bueno, porque ahí está el tamiz de la creencia, digamos. Hay un meme que dice, que hay uno que hace con comillas, si de Pedro fuera de otro partido, de pronto su tartamudez sería vista como una muestra de su resiliencia, de su logro, de su empuje, etcétera.
como es de un partido opositor, es vista como un defecto. Entonces, ninguna cosa puede ser juzgada de por sí. Lo van a utilizar, pero fíjate qué loco, para mí lo utilizarían al revés. Si fuera de ellos, dirían, fíjate, nuestro Guado, cómo la remó, eso le da sabiduría. Yo prefiero votar, más allá de lo político que yo estoy, ya no le creo más a nadie, digamos, yo ya no sé a quién me van a poner a votar. Yo preferiría votar a alguien que atravesó una gran dificultad en la vida y la pudo superar, y no a alguien que vivió adentro de una burbuja toda su vida. El propio Guado ha dicho que empezó a curarse el día que se tomó en broma. Sí. Cuando lo empezaban a señalar por el problema, él se reía. Exacto. Creo... Cuando se pudo permitir, cuando le puede permitirse reírse de sí mismo y ser parte de un chiste, te pones en el mismo nivel que los demás. Si vos tratas con condescendencia, con infantilización al otro solamente porque tiene una tartamudez, no lo estás tratando como una persona. De ahí el éxito de series como División Palermo, que la sigo recomendando, que se permite, con mucha gracia, hacer chistes sobre la discapacidad y que ellos mismos lo hagan, que sean parte de la broma. Muchas gracias, Mariana, muy amable. Gracias a vos, nos vemos. Toma una más, loco un poco nada más, casi pareces normal. Las enfermedades